un poquito de economía y vamos a hablar con el director de la consultora econométrica, que es Ramiro Castiñera. Está en línea. Vamos a repasar con él algunas cositas de la economía que tenemos y la que se viene. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día. ¿Cómo estás? Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buen día, muy bien, por suerte. Muchas gracias. Bueno, vamos a repasar algunas de las cosas que están pasando. Inflación, Ramiro. La Sí. inflación sigue para abajo. Uno se empieza a poner un poquito ansioso. Ha bajado muchísimo la inflación y es uno de los éxitos que se le marcan al presidente Milei. Pero, ¿qué tenemos que esperar de acá para adelante? Uno, se pone ansioso porque quisiera que baje todavía más y más rápido. Pero, ¿qué recorrido ves en los próximos meses en materia de inflación? Bueno, a ver, macroeconómicamente hablando, este gobierno ya mató la inflación. La última vez que se llenó el tanque inflacionario fue con el Plan Platita. Ujú. Ese tanque inflacionario que se llenó con una emisión monetaria de 13 puntos del PBI en 2023, lamentablemente deja un recorrido, así como cuando uno llena el tanque sabe que después puede hacer 500 o 600 kilómetros sin cargar nafta nuevamente. Bueno, acá sucedió lo mismo. El tanque inflacionario que se llenó con el Plan Platita deja inflación hasta mediados del 2025. Ahora, el proceso va bajando el proceso inflacionario, pero lo importante es que como se equilibraron las cuentas públicas, este gobierno frenó la emisión monetaria por completo y en consecuencia eso es lo que te da la garantía de que el proceso inflacionario continúa a la baja. Es muy probable que el año que viene ya estemos hablando de inflación por debajo del 20% para todo el año y seguramente 2026 ya en un dígito de inflación para Ujú. todo el año. Sí. Vos decís por debajo de 20%, esto es uno y piquito por mes. Sí, no sé si, o sea, en el promedio te está dando eso, 1,3, 1,4 en el promedio anual para el año que viene, pero seguramente va a estar más concentrado en el primer semestre que en el segundo, porque Claro. la desaceleración va a continuar. De hecho, el crowding peg seguramente ahora el gobierno lo va a bajar de 2% al 1%, y después cuando se estabilice muy cerca nuevamente la inflación ya del 1 y pico por ciento, seguramente ya la liberación del mercado cambiario está a la vuelta de la esquina. Ujú. Ramiro, el presidente reconoció creo que en una nota, que le preocupaba que el dólar, el nominal, haya bajado tan rápido porque eso ponía un poco cara algunas cosas y ponía en aprietos a las empresas. ¿Cómo se puede salir de esa situación? Por supuesto, sin devaluar, ¿no? Es que Argentina lo que le pasó en el 2024 fue la recuperación de la moneda. Argentina en el 2023 había perdido la moneda, no teníamos moneda ya. En consecuencia, los argentinos, al no tener moneda, los argentinos estaban casi como en Cuba, no podían ni salir al exterior en el sentido de que era carísimo salir al exterior. Ahora recuperamos la moneda y en consecuencia también recuperamos la capacidad de tener contacto con el resto del mundo. Ujú. Y ese contacto con el resto del mundo, algunos economistas, algunos colegas lo están leyendo como si hubiese atraso cambiario. Pero no hay atraso cambiario, lo único que hay es una recuperación de la moneda. ¿Y dónde queda bien claro que no hay atraso cambiario? A ver, el único que puede atrasar el dólar es el Estado. ¿Y cómo lo hacía Cristina? Cristina atrasaba el dólar reventando reservas. Este gobierno no revienta reservas, de hecho compra. Después tuvimos a Macri. Macri atrasaba el dólar tomando deuda externa y por lo tanto volcando más dólares en el mercado interno. Este gobierno no toma deuda externa, de hecho cancela deuda externa. Y después, por ejemplo, Alberto Fernández ya primero reventó las reservas con la deuda externa que pudo y en simultáneo también armó una colosal bicicleta financiera, es decir, mira, como no tengo dólares, te doy en pesos, te pongo la tasa en la estratosfera y vas a ver que no vas a querer ir a buscar el dólar. Bueno, armó una bicicleta financiera que también finalmente terminaba atrasando el dólar. En consecuencia, hoy, vos fíjate que hoy no se están reventando reservas, no se está tomando deuda y ya el Banco Central no tiene una tasa de interés en la estratosfera, de hecho la acaba de bajar y la va a continuar bajando, no vende dólar futuro. Entonces, el Estado no está interviniendo el precio del dólar en el sentido, nominalmente vimos la baja justamente porque no emite, pero el tipo de cambio actual
termina otorgando a la economía un salario bruto en torno a los $1.000, que es lo mismo que tiene, por ejemplo, Uruguay y Chile. Entonces, Sí, Argentina pasó de salarios cubanos a salarios similares a los países de la región, y muchos de los colegas leen eso como atraso cambiario. sí, Es como es que verdad si que Argentina estuviera obligado a vivir con salario cubano. es verdad que hay muchos economistas que están hablando de atraso cambiario. Yo no me refería por eso a atraso cambiario, sino que decía la caída nominal del dólar, Sí. porque que fue muy rápida, que creo que es lo que está reconociendo el presidente, porque, digo, a lo mejor esa rapidez, porque ¿qué pasa? La mayoría de los precios en Argentina de los servicios tienen una carga impositiva de 50%, más o menos, 40, 35, 55, depende qué sector, qué producto, qué servicio. Cayó muy rápido el dólar, el tipo de cambio cayó muy rápido y los impuestos siguen teniendo el mismo peso dentro de los bienes y servicios. Entonces, por eso digo que algunos lo llaman atraso cambiario. Yo le digo, mira, se puso cara a la Argentina. ¿Por qué? A lo mejor no por el tipo de cambio, a lo mejor por los impuestos, qué sé yo. Y no le dio tiempo al gobierno a bajarlos. Pero me parece que no por devaluación, pero sí por bajar los impuestos va a tener que ponerse un poco más competitiva la Argentina. ¿O no, Ramiro? ¿Estoy equivocado? No, no, a ver, estás en lo correcto. Imaginemos no la inflación como una niebla que no nos dejaba ver los otros problemas macroeconómicos estructurales que tiene la Argentina. Ahora, como se disipa la inflación, se disipa la niebla, bueno, vemos lo que quedó. Y lo que quedó nos damos cuenta que es una economía que todavía tiene mucho exceso de gasto público y en consecuencia tiene muchos impuestos. Porque decir que Argentina está con falta de competitividad por una carga impositiva muy alta, es lo mismo que decir que Argentina tiene mucho gasto público que no puede Exacto, solventar, claro, que no tiene exactamente. sentido tener una estructura de gasto público que te termina asfixiando el sector privado. Claro, Pero exacto. vamos a este punto no menor que decíamos que a medida que solucionamos problemas, como por ejemplo el proceso inflacionario, emergen los problemas más estructurales que hay de fondo. Entonces, el Pacto de Mayo, el presidente habla de bajar el gasto público a 25 puntos del PBI. Sí, Para llegar a esa magnitud todavía falta equilibrar el Estado en 5 puntos del PBI. En consecuencia estamos hablando de más o menos a precio de hoy 30.000, 40.000 millones de dólares menos de impuestos. Con 40.000 millones menos de impuestos, uno puede sacar retenciones, impuesto al cheque, puede bajar las alícuotas de las cargas sociales, puede bajar ingresos brutos. Evidentemente Argentina tiene está sobredimensionado. Mirá lo que habrá sido el kirchnerismo, que después de un ajuste de 15 puntos del PBI todavía nos damos cuenta que hay exceso de impuestos. ujú, Porque la globalización globalizó también la forma de hacer macroeconomía, cuando muchos países empezaron a hacer competencia tributaria y empezaron a bajar las alícuotas, y Argentina se quedó no solo con una caterva de impuestos impresionantes, sino también que todos estos impuestos los tienen las mayores alícuotas. Cuando ganancias está en 35, Argentina es uno de los pocos países que tiene ganancias en 35 en la región. Te voy a un extremo, pero por ejemplo Paraguay, acá al lado, y de hecho miembro del Mercosur, tiene ganancias al 10%. sí, 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 lo de Paraguay es extraordinario, realmente. Bueno, y sí, pero ahí vemos como todos los negocios están yendo hacia Paraguay. Sí, De hecho, fíjate cómo Argentina con el RIGI bajó los impuestos y no para todas las semanas estamos escuchando cómo empresas dicen, ah, bueno, con esta carga impositiva sí me animo a invertir. Entonces, hay que reconocer que Argentina, en el verso del Estado presente, en el verso del Estado te cuida, en el verso de cerrar la economía, lo único que hizo fue ahogar al sector privado y después tener todo el mundo pidiendo la dádiva al Estado. ujú, Entonces, fue un error de diagnóstico, una apuesta errada que hizo Argentina los últimos 80 años en general y en los últimos 20 años en particular. Y bueno, y ahora nos damos cuenta de que el mundo había ido para el otro lado mientras nosotros estábamos copiando a Cuba y a Venezuela. sí. Ramiro, por último, haceme un pantallazo rápido de las 3, 4, 5 variables más importantes. ¿Cómo las ves para el 2025? Grosso Mirá, modo. a grosso modo, ¿no? A ver, hablemos primero de nivel de actividad e inflación. En lo que es nivel de actividad, este año la economía va a caer un poco
O sea, cayó en el 2023 y en el 2024, y en el 2025 va a ser un rebote muy fuerte para recuperar todo. De hecho, es muy probable que el rebote económico que tengamos el año que viene permita a la Argentina ponerse en los máximos de nivel de actividad que tocó desde el 2011 a la fecha, y en el 2026 ya marcar nuevos récords de producción agregada para la economía. En lo que es proceso inflacionario, estamos hablando de que el plan Platita nos dejó en 300% de inflación, este año cierran 100% de inflación, el año que viene posiblemente por debajo del 20% de inflación, y el 2026 ya estaremos hablando de un dígito nuevamente de inflación. Y lo que es resultado fiscal, es la primera vez en la historia que vamos a tener no solo 2024, sino 2025 equilibrio en las cuentas públicas, y eso implica que el Estado argentino ya no emite un peso, pero tampoco emite deuda, porque ya no necesita financiar para emitir deuda. Si tomamos el ejemplo, por ejemplo, los últimos 2 años de Alberto Fernández, el déficit fiscal fue equivalente a 60.000 millones de dólares. Si tomamos los últimos 2 años de Macri, también 60.000 millones de dólares. En consecuencia, Argentina con equilibrio en las cuentas públicas no solo se está ahorrando de dejar de emitir, también se está ahorrando esta carrera que se hicieron en los últimos años de intentar financiar al Estado con deuda pública, y que nos dejaron una deuda pública equivalente a 500.000 millones de dólares por este verso del Estado presente. Te dejo un saludo cordial, muchas gracias, Ramiro, muy amable. Por favor, saludos. Adiós, hasta luego, gracias. Ramiro Castiñeira es economista, es director de la consultora Econométrica, nos dio un buen pantallazo de dónde estamos y a dónde pinta que va la economía en 2025.